Buenos días, tardes o noches. El día de hoy vengo a hablar del sistema tegumentario y del sistema esquelético. Dado que este video es para la actividad de la primera unidad, el trabajo especial, empezaremos hablando del sistema tegumentario, que es la piel que recubre todo nuestro cuerpo. Las membranas corporales son las que cubren toda la superficie alrededor de los órganos y se dividen en dos grupos principales, las epiteliales y las de tejido conectivo. Hablaré de las membranas y su clasificación. Las membranas epiteliales, también llamadas membranas de recubrimiento, incluyen a las membranas cutáneas, que es la piel, la membrana mucosa y la membrana serosa. Todas ellas contienen una capa epitelial que se combina con una capa subyacente de tejido conectivo. La membrana cutánea es la piel. Su epidermis superficial se compone de un epitelio escamoso estratificado y queratinizado. La dermis subyacente es el tejido conectivo fibroso en su mayor parte, y esta se encuentra expuesta al aire y es una membrana seca. Después tenemos la membrana mucosa. Esta consta del epitelio restante de la membrana de tejido conectivo. Se suele denominar lámina propia. Este tipo de membranas rodea todas las cavidades corporales que se abren al exterior, como la de los órganos con agujeros de los tractos respiratorios, digestivos, urinarios y reproductores. Este término de membrana mucosa solo hace referencia a la ubicación de las membranas epiteliales, mas no a su composición. La mayoría de las mucosas contienen un epitelio estratificado o un epitelio columnar simple. Estas son membranas húmedas que casi están continuamente mojadas de secreciones. Ahora las membranas serosas. Estas están compuestas por una capa de epitelio escamoso simple, restante de una capa fina de tejido conectivo areolar. Estas membranas rodean la cavidad corporal cerradas al exterior. Se encuentran de dos en dos. La capa parietal rodea una parte específica de la pared cavidad corporal ventral y se pliega para formar la cápsula visceral. La pared externa es la serosa parietal, que rodea todas las partes de la cavidad y nunca se expone al exterior. Siempre está unida a la pared de la cavidad. Estas se encuentran separadas por una cantidad de líquido transparente espeso denominado líquido seroso, que secretan ambas membranas. Este líquido permite que los órganos se deslicen fácilmente por las paredes de la cavidad entre sí, sin generar fricción, para que puedan desempeñar sus funciones rutinarias. Esto es de vital importancia en los órganos móviles como el corazón y el estómago. Los nombres específicos de estas dependen de la ubicación. Por ejemplo, la membrana que recubre a los pulmones se le denomina pleura, y la que rodea al corazón se le denomina pericardio. Ahora hablaré de las membranas de tejido conectivo. Las membranas sinoviales constan de tejido conectivo areolar blando y no contienen células epiteliales. Estas rodean la cápsula fibrosa que circundan las articulaciones, que proporcionan una superficie suave y secretan un líquido lubricante. Ahora entraremos al sistema intertegumentario o tegumentario, que es la piel. Hablaré de la piel y sus derivados, ya que estas desempeñan funciones muy diversas y generalmente constan de una función protectora. Al conjunto de órganos se les denomina sistema tegumentario, y esto significa revestimiento. Es esencial porque mantiene el agua y otras valiosas moléculas del cuerpo. En cuanto a su estructura, podemos decir que es flexible, resistente. Eso hace que permita aguantar ataques constantes de agentes externos, ya que sin la piel quedaríamos presos de las bacterias y padeceríamos pérdidas de agua y calor con rapidez. También esta aísla y amortigua órganos corporales más profundos y los protege a daños ya sea químicos, térmicos, de radiación ultravioleta y de bacterias. La capa principal de la piel está llena de queratina y estas son cornificadas. Esto ayuda a evitar la pérdida de agua. Desempeñan una importante función en la regulación de la pérdida de calor de la superficie corporal, y la piel también actúa como un mini sistema excretor. También fabrica varias proteínas importantes para la inmunidad y sintetiza la vitamina D. Finalmente, los receptores sensoriales cutáneos, que forman parte del sistema nervioso, se encuentran y se incluyen receptores al tacto, la presión, la temperatura, el dolor, proporcionando información sobre el entorno exterior. La estructura de la piel. Esta se compone de dos tipos de tejido: la epidermis externa, que está compuesta de epitelio escamoso estratificado y es capaz de queratinizarse y volverse más resistente, y la dermis subyacente, está hecha de tejido conectivo denso en su mayor parte, y estas dos están firmemente conectadas. No obstante, una quemadura puede hacer que estas se separen, provocando que el líquido intersticial se acumule y produzca una ampolla. Por debajo de la dermis se encuentra el tejido subcutáneo, que
es principalmente tejido adiposo. A este no se le considera piel, pero fija los órganos subyacentes. El tejido subcutáneo actúa como amortiguador de golpes y aísla los tejidos más profundos a los cambios de temperatura extremos. La epidermis consta de hasta 5 capas. Son estratos basales, espinosos, granulosos, lúcidos y córneos. La epidermis es avascular. Esto quiere decir que, aunque se corten capas celulares, esta no sangrará. La mayoría de las células de esta son queratinocitos. Producen queratina, que es la proteína fibrosa que hace de la epidermis una capa resistente y protectora. La capa más profunda de esta es el estrato basal, que se encuentra cerca de la dermis. Esta capa basal contiene células que reciben la alimentación mediante difusión. Y cada día se producen millones de células nuevas. Las células hijas se empujan hacia arriba. Esto ayuda a formar parte de las capas más externas a la superficie de la piel, y a medida que se alejan, pasan a formar parte de las capas más superficiales, el estrato espinoso y después el estrato granuloso. Para finalizar, mueren formando el estrato lúcido. La capa más externa es el estrato córneo, que tiene un grosor de entre 20 y 30 capas celulares. Esta representa aproximadamente 3/4 del grosor epidérmico. Este estrato córneo se descama lenta y continuamente. Disponemos de una epidermis totalmente nueva de 24 a 45 días. La melanina es un pigmento que varía. Se produce mediante el crecimiento de células especiales denominadas melanocitos, que se encuentran principalmente en el estrato basal. Al exponerse a la luz del sol, esta hace que se estimule la producción de pigmentos de melanina por parte de los melanocitos. Esta se acumula en los gránulos denominados melanosomas. Estos gránulos se desplazan a los extremos de los brazos de los melanocitos, donde serán absorbidos por queratinocitos más cercanos. Dentro de estos, la melanina forma un pigmento de revestimiento en la parte superficial que está expuesta al sol. Esto ayuda a reducir los efectos dañinos por la radiación ultravioleta. Algunos efectos secundarios pueden ser las pecas y los lunares, que aparecen donde la melanina se concentra en un punto. Bien, ahora la dermis. Esta es nuestra parte oculta, es fuerte y elástica y ayuda a mantener el cuerpo unido. Consta de 2 zonas principales, la papilar y la reticular, y la dermis varía en grosor. La capa papilar es la zona superior, es irregular y cuenta con proyecciones de fijación desde la superficie superior, denominada papilas dérmicas. Estas contienen bucles capilares que aportan nutrientes a la epidermis. La capa reticular es la capa más profunda, contiene vasos sanguíneos granulados, sudoríparos, olorosos y profundos receptores de presión. Los fagocitos en esta zona actúan para evitar que las bacterias entren a través de la epidermis y logren penetrar más el organismo. Tanto el colágeno como las fibras elásticas se encuentran en la dermis. Estas son responsables de la resistencia de la misma. Las fibras elásticas proporcionan a la piel su elasticidad durante la juventud y a medida que envejecemos la piel pierde su elasticidad. Bien, ahora hablaremos del color de la piel. Hay 3 pigmentos que contribuyen al color de la piel, ya sea la cantidad y el tipo de melanina de la epidermis, la cantidad de caroteneo en el estrato córneo y el tejido subcutáneo, y la cantidad de hemoglobina rica en oxígeno en los vasos sanguíneos. Mucha melanina tiende a hacer que la piel se torne de un color marrón, mientras que las personas de piel clara tienen una menor concentración de melanina. La hemoglobina rica en oxígeno proporciona a la piel un brillo rosáceo. Las glándulas cutáneas son todas las glándulas exócrinas que liberan sus secreciones a la superficie cutánea. Estos se dividen en 2 grupos, las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas. Las glándulas sebáceas u olorosas se encuentran por toda la piel, exceptuando las palmas de las manos y las plantas de los pies. Este sebo es una mezcla de sustancias aceitosas y células fragmentadas. Es un lubricante que mantiene la piel suave y tersa. Contiene sustancias que matan a las bacterias y es importante para evitar la presencia de estas en la superficie cutánea. Se vuelven muy activas cuando las hormonas sexuales masculinas se producen en mayor cantidad, como en la adolescencia. Las glándulas sudoríparas están repartidas por la piel y tenemos más de 2,5 millones por persona. Hay 2 tipos, las glándulas sudoríparas ecrinas y apocrinas. Las glándulas ecrinas son más numerosas y se encuentran por todo el cuerpo. Estas producen el sudor, que está formado principalmente por agua y algunas sales. Se acumula durante la actividad muscular. El sudor es ácido, lo que inhibe el crecimiento de bacterias. Este alcanza la superficie a través de conductos llamados poros con forma de embudo.
Son parte importante de la regulación corporal y está llena de terminaciones nerviosas que secretan sudor cuando la temperatura es elevada en el cuerpo. Las glándulas apocrinas están formadas en gran parte en las zonas axilares y las zonas púbicas genitales del cuerpo. Suelen ser mayores que las glándulas endocrinas y sus conductos se vacían en folículos capilares. Contienen ácidos grasos y proteínas y pueden tener un color lechoso o amarillento. Estas empiezan su función durante la pubertad bajo la influencia de andrógenos. Desempeñan una función de regulación térmica. Se activan mediante fibras nerviosas y sensaciones dolorosas, estresantes y durante las actividades sexuales. Ahora se hablará sobre pelos y folículos capilares. Un pelo es producido por un folículo capilar, que es una estructura epitelial flexible. Está formado por la división de células epiteliales del estrato basal bien alimentado en la matriz. Las células hijas son expulsadas de la zona de crecimiento y se queratinizan y mueren, dando lugar al crecimiento de los pelos o cabellos. Estos se encuentran en toda la superficie corporal, exceptuando las manos y pies. Las hormonas que fomentan el desarrollo de las zonas peludas son hormonas que generalmente actúan en el cuero cabelludo y en la zona púbica y axilar. Los folículos capilares son en realidad estructuras compuestas, la vaina epidérmica interna y la vaina dérmica externa. Es tejido conectivo. Esta zona dérmica proporciona vasos sanguíneos a la región epidérmica y se refuerza. Las uñas son una modificación de la epidermis que corresponden a las pezuñas o garras en otros animales. Cada uña tiene un borde libre, un cuerpo y una raíz. Los bordes se denominan pliegues unguiales. El pliegue unguial proximal al hueso se denomina cutícula. El estrato basal se extiende por debajo de la uña como un lecho unguial. Su engrosada zona proximal se denomina matriz unguial y esta es la responsable del crecimiento de la uña. Ahora hablaré del desequilibrio homeostático en la piel. La pérdida de homeostasis en las células y órganos corporales puede aparecer en la piel y en esta se pueden desarrollar más de 1000 enfermedades distintas. Los trastornos cutáneos más comunes son el resultado de alergias o de la infección de bacterias, virus o micóticas. Las más dañinas son las quemaduras y carcinomas cutáneos. En algunas alergias podemos encontrar el pie de atleta, los furúnculos y carbúnculos, las llagas del resfrío, la dermatitis de contacto, el petigio, la psoriasis, por mencionar algunas. Y las quemaduras, cuando estas se dan, el metabolismo se acelera o puede deteriorarse y se producen cambios en el sistema inmunitario. Y también puede llegar a interrumpirse el funcionamiento del sistema cardiovascular. Una quemadura es un daño del tejido que puede llegar a la muerte de células causadas por un calor intenso, electricidad y radiación UV o algunas sustancias químicas. Cuando la piel se quema y sus células se destruyen, pueden producirse dos problemas potencialmente mortales. En primer lugar, el cuerpo pierde suministros de líquidos que contienen proteínas y electrolitos, y esto puede producir un fallo renal o un choque circulatorio. Las quemaduras se pueden clasificar en 3 grados según su intensidad. Las quemaduras de primer grado solo dañan la epidermis, las de segundo grado la piel se enrojece y duele, ya que daña la parte superior de la dermis, así como la epidermis. Y en las de tercer grado hay una quemadura total de las zonas blandas que pueden llegar hasta el hueso. Pierde las terminaciones nerviosas y no hay regeneración posible y deberían utilizarse injertos. Una de las quemaduras más peligrosas son las de las quemaduras faciales, porque esta puede hacer que se queme el sistema o las vías respiratorias, lo que puede provocar una asfixia. El cáncer de piel. La mayoría de las neoplasias cutáneas son benignas y no se extienden a otras zonas corporales. Sin embargo, algunas neoplasias cutáneas son malignas o cancerosas y tienden a invadir otras zonas corporales. El factor de riesgo es la sobreexposición a la radiación ultravioleta de la luz solar. Algunos carcinomas o cánceres serían el carcinoma de células basales, el carcinoma de células escamosas y el melanoma maligno, por mencionar algunas. En el próximo video, todas estas definiciones podrían alargarse y profundizarse más. Ahora hablaré sobre la formación y desarrollo de la piel y las membranas corporales. Esto es algo similar a lo que se mencionó al principio del video. En el
el nacimiento, durante el quinto y sexto mes de desarrollo fetal, el bebé se cubre de un tipo de vello seroso. Al nacer, esta piel está cubierta por esta misma, lo que ayuda a proteger la piel mientras esta va fortaleciéndose a medida de que crece. Durante la adolescencia, la piel y el pelo se vuelven más aceitosos, pero mientras vamos alcanzando la adultez, la piel alcanza su aspecto óptimo, esto durante un periodo de entre los 20 y 30 años de edad. Durante la vejez se reduce la cantidad de tejido subcutáneo, se vuelve más seco, se reduce el grosor y la elasticidad cada vez es menor. En el caso del pelo, pierde su brillo igual a medida que se va envejeciendo. Los folículos capilares se reducen un tercio y continúan disminuyendo, generando alopecia. Otro fenómeno de envejecimiento es que el pelo pierde la cantidad de melanina depositada y se vuelve inexistente a la medida que pasa el tiempo, lo que produce la aparición de canas. Ahora, ya que terminamos el sistema tegumentario, empezaremos con el sistema esquelético. Este se divide en dos partes, el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Los huesos y el sistema esquelético también incluyen articulaciones, cartílagos y ligamentos. Las articulaciones proporcionan la flexibilidad del cuerpo y permiten que produzca el movimiento. Hablaré de una descripción general muy rápida de la función de los huesos. Y bueno, si gustan, en un próximo video hablaré a profundidad sobre las funciones de los huesos y algunas estructuras o formas del sistema que son más específicas para entrar más a profundidad en el tema. Funciones de los huesos. Bueno, además de contribuir a la forma corporal, los huesos tienen otras funciones importantes para el organismo, la cual es la función de soporte, de protección, de movimiento, de almacenamiento y de formación de células sanguíneas. En el esqueleto adulto humano podemos encontrar 206 huesos. Existen dos tipos básicos de tejido óseo: el hueso compacto, que es denso y tiene un aspecto más suave y homogéneo, y el hueso esponjoso, que consta de pequeñas partes del hueso con forma de alfiler y muchos espacios abiertos. Tienen muchas formas y tamaños. Estas dependen de la necesidad que necesiten cumplir. Estos se clasifican en 4 grupos según su forma. Serían largos, cortos, planos e irregulares. Los huesos largos suelen ser mucho más largos que anchos y poseen un eje con una cabeza en cada extremo. Los huesos cortos suelen tener forma de cubo e incluyen fundamentalmente huesos esponjosos. Los huesos planos son finos, planos y normalmente curvados. Poseen 2 capas finas de hueso compacto, entre los que se encuentra la capa de hueso esponjoso. Bien, después de estos huesos planos, encontramos a los huesos que no se ajustan a ninguna de las características anteriores, y a estos se les denomina huesos irregulares. Ahora hablaré un poco de la estructura de los huesos largos y su anatomía. Bien, la estructura de esta está conformada por la diáfisis, que conforma la mayor parte de la longitud del hueso, y consta de un hueso compacto que está cubierto y protegido por una membrana de tejido fibroso llamada periósteo. Muchas fibras de tejido conectivo, llamadas fibras perforantes, son las que sujetan el periósteo al hueso subyacente. Las epífisis son las terminaciones del hueso largo. Cada una de ellas consta de una fina capa de hueso compacto que aloja la zona llena del hueso esponjoso. El cartílago articular es la que se usa en vez de un periósteo, que cubre su superficie externa. Este es un cartílago liso de hialina. Proporciona a la superficie una sensación suave y resbaladiza que reduce la fricción en las superficies articulares. En los adultos, la diáfisis es principalmente una zona de almacenamiento de tejido adiposo y se denomina cavidad de tuétano amarillo o médula. Sin embargo, en los bebés esta zona es la que se encarga de formar células sanguíneas y se encuentran en el tuétano rojo. En los huesos adultos, el tuétano rojo queda confinado a las cavidades del hueso esponjoso, de los huesos planos y la epífisis de algunos huesos largos. Al ver a los huesos pueden notarse que su superficie no es suave, sino rugosa. Estas marcas óseas revelan el lugar en el que se unen los músculos, tendones y ligamentos, así como el lugar por donde pasan los vasos sanguíneos y nervios. Existen dos categorías: proyecciones o apófisis, que crecen fuera de la superficie ósea, y depresiones o cavidales, que son escultadas en el hueso. Las células óseas maduran, osteocitos, que se encuentran
dentro de la matriz en diminutas cavidades denominadas lagunas. Estas se organizan en círculos concéntricos denominados láminas en torno a en los canales centrales. Estos recorren la matriz ósea, guiando los vasos sanguíneos y los nervios hacia todas las zonas del hueso. Los canículos se irradian hacia afuera desde los canales centrales hasta todas las lagunas, y estas conectan con todas las células óseas el suministro de nutrientes a través de la matriz ósea dura. La formación, crecimiento y remodelación ósea. El esqueleto está formado por dos de los tejidos más fuertes y resistentes del cuerpo, los cuales son los huesos y los cartílagos. En los embriones el esqueleto está hecho principalmente de cartílago de hialina. En los niños, la mayor parte del cartílago ha sido sustituido por hueso. El cartílago se mantiene únicamente en zonas más aisladas, como en la nariz y otras articulaciones. Exceptuando los huesos planos, la mayoría de los huesos se desarrollan empleando estructuras de cartílago. A este proceso se le denomina osificación. Esta se divide en dos fases principales. En primer lugar, el modelo de cartílagos de hialina, cubierto por completo de la matriz mediante las células formadas denominadas osteoblastos. A continuación, el modelo se asimila de modo que se abre una cavidad medular en el nuevo hueso formado. Poco después del nacimiento, la mayoría de los cartílagos de hialina se han convertido en hueso, excepto dos regiones, los cartílagos articulares y las placas epifisiarias. Los huesos deben ensanchar. ¿Y cómo lo hacen? Los osteoblastos del periosto añaden tejido óseo a la cara externa de la diáfisis, a medida que los osteoclastos del endocito eliminan hueso en la cara interna. Y este proceso se da casi al mismo tiempo para ambas partes. El nombre de este proceso por el cual los huesos aumentan de diámetro se denomina crecimiento aposicional. Este proceso se controla mediante hormonas, la hormona del crecimiento y durante la pubertad las hormonas sexuales. Este crecimiento termina en la adolescencia cuando las placas epifisiarias se han convertido por completo en hueso. El hueso es un tejido dinámico activo, vivo, que se remodela continuamente en respuesta de los cambios de dos factores, los niveles de calcio en sangre y el empuje de la gravedad y los músculos sobre el esqueleto. La remodelación ósea es esencial a medida que el cuerpo crece en peso y altura. Los huesos se vuelven más gruesos y forman grandes proyecciones para aumentar su fortaleza en zonas en las que se unen los músculos. En estos puntos, los osteoblastos establecen una nueva matriz. Bien, los huesos de las personas físicamente inactivas tienden a perder masa y a atrofiarse porque dejan de experimentar tensión. Estos mecanismos de control, que son la absorción y la remodelación, funcionan juntos. Estos determinan cuándo y dónde se romperán o formará una matriz ósea, de modo que el esqueleto pueda permanecer fuerte y vital como sea posible. Las fracturas óseas. Una fractura se trata mediante reducción, que es la realineación de las terminaciones óseas rotas. En la reducción cerrada, el médico coloca manualmente las terminaciones óseas, y en la reducción abierta se tiene que realizar una cirugía y las terminaciones óseas se unen y aseguran con clavos o cable. La reparación de las fracturas óseas implican cuatro fases principales. 1. Se forma un hematoma. 2. La fractura se entablilla mediante el cartílago fibrocartilaginoso. 3. Se forma un callo óseo. Y 4. Se produce la remodelación ósea. En esta, el callo óseo se remodela en respuesta a la tensión mecánica que se aplica sobre él, formando un parche fuerte y permanente en el lugar de la fractura. Ahora entramos a las dos clasificaciones de esqueletos. En esta parte solo mencionaré los nombres, no entraré en profundidad a cada uno de ellos, dado que el temario no especifica que se tenga que hablar sobre esos temas. En un posterior video podré hablar de el esqueleto axial y el apéndice. El esqueleto axial forma el eje longitudinal del cuerpo. Puede dividirse en tres partes, que son el cráneo, la columna vertebral y el tórax óseo. El esqueleto de la cabeza puede dividirse en dos, en el esqueleto del cráneo y en los huesos faciales. En el esqueleto del cráneo podemos encontrar al hueso frontal, el parietal, los huesos temporales, el hueso occipital, el hueso esfenoides, que son los que se conforman en el cráneo. Luego están los huesos faciales, que serían los maxilares, los huesos palatinos, los huesos cigomáticos, los huesos lacrimales, los nasales, el hueso vomer, las conchas nasales inferiores y la mandíbula. También se encuentra el hueso yoides, que no forma parte de la cabeza. Este está muy relacionado con los huesos temporales
femorales y de la mandíbula. No se articula directamente con ningún hueso. Este está suspendido en la zona media del cuello a unos 2 centímetros por encima de la laringe. Sirve como base móvil de la lengua y como punto de unión de los músculos del cuello. El cráneo fetal es distinto al de un adulto, ya que la cara del bebé es mucho más pequeña y compacta con relación al tamaño de su cráneo. La cabeza es demasiado grande y el cráneo adulto solo representa una octava parte de la longitud corporal del total. Sin embargo, la de un recién nacido o un neonato presenta una cuarta parte. Como se ha dicho anteriormente, algunas zonas del cartílago de galina todavía tienen que osificarse, ya que estas partes permiten que el esqueleto de la cabeza fetal se comprima ligeramente durante el parto, permite que el cerebro del bebé crezca durante la fase más tardía del embarazo y en la primera infancia. Las fontanelas van convirtiéndose gradualmente en huesos durante las primeras fases de la infancia. La columna vertebral. Esta abarca desde el cráneo hasta la pelvis y transmite el peso corporal a los miembros inferiores. La espina dorsal está formada por 26 huesos irregulares. La cavidad central de la columna vertebral es la que encontramos en la médula espinal. Antes del nacimiento, la espina dorsal consta de 33 huesos separados que se denominan vértebras, pero 9 de estas acaban fusionándose para formar los huesos compuestos, que son el sacro y el coxis. De estos 24 huesos, 7 son vértebras del cuello, también llamadas vértebras cervicales. Las 12 siguientes son las vértebras torácicas y las 5 restantes son las que soportan la espalda inferior y son las vértebras lumbares. Las vértebras están separadas por almohadillas llamadas discos intervertebrales que amortiguan las vértebras y absorben los golpes, aportando flexibilidad. En las personas jóvenes, los discos tienen una gran cantidad de agua y son esponjosos y comprimibles. A medida que envejecemos, se reduce la cantidad de agua y los discos se vuelven más duros y menos comprimibles. Estos discos tienen una forma de S, lo cual le da la función para evitar choques con la cabeza al caminar o correr. Hacen que el tronco corporal sea flexible y la curvatura espinal de las regiones sacra y torácica se denomina curvaturas primarias porque están presentes desde el nacimiento. Luego del nacimiento se dan las curvaturas secundarias que permiten centrar el peso corporal en los miembros inferiores teniendo un mínimo esfuerzo. Todas las vértebras poseen un modelo estructural parecido. Las características comunes de las vértebras son el cuerpo, el arco vertebral, el agujero vertebral, la apófisis transversal, la apófisis espinosa y la apófisis articular superior e inferior. Bueno, cada una tiene distintas regiones y características estructurales que las diferencian. Las vértebras cervicales son las primeras que encontramos. Son distintas porque realizan funciones que no comparten otras vértebras cervicales. Las vértebras torácicas son todas típicas, son mayores que las vértebras cervicales y se distinguen por el hecho de ser las únicas vértebras que se articulan con las costillas. Las vértebras lumbares poseen cuerpos enormes como bloques. Estas son las vértebras más fuertes. El sacro está formado por la fusión de 5 vértebras y el coxis se forma a partir de la fusión entre 3 vértebras y 5 diminutas vértebras irregulares. Hablando de la caja torácica, podemos ver que esta está formada por el esternón, las costillas y las vértebras torácicas. Esta es una caja protectora que protege y recubre los huesos que rodean los órganos de la cavidad torácica. El esternón está unido a los primeros 7 pares de costillas. Cuenta con 3 marcas óseas importantes: la escotadura yugular, el ángulo esternal y la articulación sifisternal. Las costillas, bueno, estas constan de 12 pares. Todas se articulan con la columna vertebral en su parte posterior y se curvan hacia la parte anterior. Las costillas verdaderas son los primeros 7 pares y se unen directamente al esternón mediante los cartílagos costales. Las costillas falsas son los 5 pares siguientes y los 2 últimos pares de estas costillas falsas que carecen de unión esternal se denominan costillas flotantes. El esqueleto apendicular consta de 126 huesos que están encontradas o situadas en las extremidades. Bien, huesos de la cintura escapular. Bien, en esta podemos encontrar la clavícula y las escápulas. En los huesos de los miembros superiores podemos encontrar que en cada miembro tenemos 30 huesos separados. Estos forman los brazos, antebrazos y la mano. El brazo está formado por un solo hueso llamado húmero. El antebrazo está formado por 2 huesos, el radio y el cubo. Y la mano consta de los carpianos, los metacarpianos
metacarpianos y las falanges. Los 8 huesos carpianos forman la parte de la mano denominada carpa. La palma de la mano está formada por los metacarpianos. Las falanges son los huesos de los dedos. Cada mano contiene 14 falanges. Hay 3 en cada dedo, exceptuando el pulgar donde solo hay 2. Huesos de la cintura pélvica. Esta está formada por 2 huesos coxales. Suelen denominarse huesos de la cadera. Junto al sacro y el coxis, los huesos de la cadera forman la pelvis ósea. Cada hueso de la cadera está formado por la fusión de 3 huesos, los cuales serían el isquion, el ilion y el pubis. El pubis es la parte más anterior al hueso coxal. Se fusionan en proporción en una cuenca denominada acetábulo. La pelvis se divide en 2 regiones: la pelvis falsa, que está en la parte superior de la pelvis verdadera. La pelvis verdadera está rodeada de huesos y se encuentra en la parte inferior de las partes de movimiento. La pelvis verdadera de una mujer es importante para permitir el paso de la cabeza del bebé durante el parto, cual hace que sea un poco diferente. Bien, ahora los huesos de los miembros inferiores. El muslo está formado por el fémur, que es el único hueso que tiene. Se trata del hueso más fuerte y pesado del cuerpo. La pierna está constituida por 2 huesos, que es la tibia y el peroné. La tibia es la de mayor y más medida, y el peroné recorre la tibia y forma articulaciones con ella en sus partes proximales y distales. No participa en la formación de la articulación de la rodilla. El pie está compuesto por 2 tarsos, metatarsos y falanges. Soporta el peso corporal y articula como una palanca que se permite impulsar el cuerpo hacia adelante. El tarso forma la mitad posterior del pie, formado por 7 huesos tarsianos. 5 metatarsianos forman la parte del pie y 14 falanges forman los dedos. Con eso concluimos la parte de la formación y de la clasificación de los huesos. Ahora entramos a la parte de articulaciones. Tomando en cuenta la excepción del hueso hyoides, todos los huesos del cuerpo forman articulaciones al menos con otro hueso. Las articulaciones tienen funciones que mantienen los huesos firmes, pero también proporcionan movilidad al esqueleto. La función de unión ósea a las articulaciones es importante, así como su función de proporcionar movilidad. Las articulaciones se clasifican en 2 formas: la funcional y la estructural. La clasificación funcional se centra en la cantidad de movimiento que permiten las articulaciones, y estas serían sinartrosis o articulaciones rígidas que no permiten movimiento, la anfiartrosis o articulaciones ligeramente móviles, y las diartrosis, articulaciones totalmente móviles. Las articulaciones totalmente móviles predominan en los miembros donde es importante la movilidad. Estructuralmente, hay articulaciones fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Estas dependen de la región en la que se encuentran. Las articulaciones fibrosas, bien, en estas los huesos están unidos por tejidos fibrosos. Un ejemplo de estos son las suturas del cráneo. En estas los bordes irregulares se interbloquean y están firmemente unidos por fibras de tejido conectivo, lo que no permite movimiento. En la sindesmosis, las fibras son más largas que las suturas y poseen más elasticidad. En las articulaciones cartilaginosas, en estas, las terminaciones óseas están unidas por cartílagos. Algunos ejemplos podrían ser la sínfisis púbica, las articulaciones invertebrales de la columna vertebral, donde las superficies óseas articulares están unidas mediante almohadillas de fibrocartílago, y las articulaciones sinoviales. En estas, las articulaciones están separadas por una cavidad articular que contiene líquido sinovial. Representa todas las articulaciones de los miembros. Todas las articulaciones sinoviales tienen 2 características: hay cartílago articular, cápsula articular fibrosa, cavidad articular y ligamento de refuerzo. Las bolsas sinoviales y las vainas de tendones no forman parte de las articulaciones sinoviales. Las bolsas sinoviales son sacos fibrosos planos que contienen una película fina de líquido sinovial, que son comunes donde los huesos se frotan en la vaina del tendón. Es esencialmente una bolsa alargada que envuelve por completo a un tendón que puede sufrir fricción. Ahora hablaremos de los tipos de articulaciones sinoviales según su forma. Esta puede ser una articulación plana. Son planas y solo permiten el movimiento de corrimiento o deslizamiento. No son axiales. El desplazamiento no implica rotación en torno a ningún eje. Como segundo tenemos a la articulación en bisagra. Los movimientos angulares solo permiten el movimiento plano como una bisagra mecánica. Las articulaciones de bisagra se clasifican como uniaxiales. En la articulación de pivote, la terminación redondeada del hueso se ajusta a un manguito o anillo óseo. Estas también son consideradas uniaxiales.
Está la articulación condoilodea. La superficie articular es con forma de huevo de un hueso. Se ajusta a la concavidad ovalada de otro, permitiendo que el hueso se desplace de lado a lado y de delante hacia atrás, pero no puede girar en torno a su eje. El movimiento de esta articulación es biaxial. Las articulaciones en silla de montar tienen un área cóncava y otra convexa. Estas articulaciones son biaxiales que permiten prácticamente los mismos movimientos de las articulaciones condioloideas. Una articulación enartrósica. La cabeza esférica de un hueso se ajusta a una cuenca redondeada de otro. Estas articulaciones son multiaxiales y que permiten el movimiento en todos los ejes, incluidos la rotación. Estas son las articulaciones que más permiten el movimiento. Ahora, como se ha mencionado anteriormente, se hablará de la formación y desarrollo del esqueleto. Este sería un pequeño resumen de lo anteriormente mencionado, junto con algunas otras cosas. Bien, los primeros huesos, que son los huesos largos, están compuestos por cartílagos de hialina. Los primeros huesos planos del cráneo son relativamente membranas fibrosas. A medida que el feto crece y se desarrolla, se van convirtiendo en huesos. Al final de la adolescencia, las placas epifisiarias de los huesos largos ya se han osificado por completo y termina el crecimiento longitudinal. Los cambios que presenta el esqueleto son más drásticos en la infancia, ya que el rápido crecimiento del cráneo antes y después del nacimiento está relacionada con el crecimiento del cerebro. Entre los 6 y 11 años la cabeza aparece significativamente y a medida que la cara crece literalmente hacia afuera del cráneo. Las denominadas curvas primarias de la columna vertebral están presentes en el nacimiento, teniendo una forma de C. Las curvas secundarias se convexan en la parte anterior y están asociadas con el posterior desarrollo del niño. Son resultados de la remodelación de los discos invertebrales, terminando en una forma de S en los adultos. Durante la juventud, el crecimiento del esqueleto no solo aumenta la altura y el tamaño de todo el cuerpo, sino que también cambia las proporciones corporales. Durante la pubertad, la pelvis femenina se ensancha, preparándose para el embarazo y todo el esqueleto masculino se vuelve más robusto. En la vejez, la pérdida de masa ósea se hacen más presentes. Al permanecer activos físicamente, los huesos responden fortaleciéndose. Por el contrario, si somos totalmente inactivos, se vuelven finos y frágiles. Esto puede desencadenar a ciertas enfermedades. Una de ellas es la osteoporosis, que es una enfermedad del adelgazamiento óseo que afecta a la mitad de las mujeres de más de 65 años y a un 20% de los varones que tienen más de 70 años. Esta enfermedad hace que los huesos se vuelvan tan frágiles que un abrazo o un estornudo puede llegar a fracturarlos. Otros factores que pueden contribuir a la osteoporosis son las dietas pobres en calcio y proteínas, la falta de vitamina D, el tabaco y la escasez de ejercicio. Para finalizar, podemos decir que también la edad afecta a las articulaciones y las articulaciones que soportan el peso son las más dañadas o afectadas a lo largo del tiempo. Empiezan a degenerarse y es común que aparezca una enfermedad denominada osteoartritis. Bien, esto sería todo el resumen del sistema esquelético. Después, posteriormente, se hablará en siguientes videos a más a profundidad de cada tema o cada parte de este sistema esquelético que se mencionaron de una manera muy general y rápida, pero se mencionaron todos los puntos. Y posteriormente también se hablará del sistema muscular. Espero que tengan una bonita tarde, bonito día o bonita noche, dependiendo de la hora en la que vean este video. Espero que les haya sido informativo y espero posteriormente poder mejorar la calidad de estos videos, ya sea audio, producción y todo lo demás. Espero que les haya sido informativo para lo que tengan que hacer, ya sea de tareas, investigaciones o simplemente por el placer del conocimiento sobre estos temas.